con objeto de poder acabar a la hora prevista, es bueno empezar a la hora prevista. Suele ser una condición necesaria. Bienvenidos todos, bienvenido nuestro invitado hoy, el presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, tiene afección vírica hoy y no puede acompañarnos. Y aparte de que me pidió que moderara el coloquio, me pide también que les dé la bienvenida a todos ustedes, a nuestro conferenciante de hoy, a su presentador y a las entidades patrocinadoras del acto, a SISA, BTE y Red Eléctrica Española. Y sin más preámbulos, pues yo voy a ceder la palabra a don Rafael Espotorno, que va a introducir a nuestro conferenciante, y luego a don Carlos Espinosa. ¿Esto se me queda? Muy buenos días. Me honra mucho y me satisface sobremanera presentar hoy al conferenciante de esta edición del Fórum Europa, Carlos Espinosa de los Monteros, recientemente nombrado Alto Comisionado del Gobierno para la marca España. Este es un órgano de nueva planta, como tal órgano, creado en julio pasado, pero tiene un titular de una probada y larga experiencia en el mundo de la empresa y, por lo tanto, del conocimiento de los diferentes sectores de la actividad española. Y tiene esa probada experiencia precisamente para llevar a cabo la función que tiene encomendada, que básicamente se resume en decir que lo que tiene que hacer es promocionar, vender, difundir la excelencia de España y lo que de bueno tiene España. Por eso yo, en primer lugar, quiero felicitar al aquí presente ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, por la iniciativa de crear este órgano y por la iniciativa de poner como titular del mismo a Carlos Espinosa de los Monteros. Para promocionar una España sobresaliente, que es de lo que se trata, hace falta una persona sobresaliente y un español sobresaliente. Carlos Espinosa de los Monteros lo es por muchas razones. En primer lugar, por su experiencia profesional, 40 años en el mundo de la empresa, y no 40 años cualesquiera, sino 40 años de una diversidad realmente impresionante. Carlos es técnico comercial del Estado, que ha servido a la Administración directamente en el Ministerio de Comercio y con una temporada también como consejero comercial en Chicago, donde también vio lo que significa y lo que puede significar la internacionalización de la empresa española, y ha sido pues prácticamente de todo y todo. Director comercial y vicepresidente del INI, presidente de Iberia, consejero delegado de CNMESA, presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones y también presidente de la Organización Mundial de Constructores de Automóviles, presidente del Círculo de Empresarios, presidente de González Vías, presidente de Daimler Chrysler, vicepresidente de Uralita y de Inditex, etc. Consejero de N número de empresas. Ha sido, pues, muchísimas cosas, y muchísimas cosas, curiosamente, no consecutivas, sino simultáneas, en muchas ocasiones, basada en una fórmula aplicada por él, que me parece muy sabia y que desgraciadamente no todos podemos aplicarla, que es: yo no quiero sentarme en una silla de una sola pata. Es decir, no quiero que las vicisitudes de la empresa, de la política o de lo que sea me lleven de pronto a encontrarme que la sola pata se me rompe y me quedo colgado. Por eso ha hecho tantas cosas a la vez, y esas tantas cosas abarcan, cuando uno lo ve, su actividad, un mundo empresarial que verdaderamente recorre
horizontalmente una enorme gama de actividades productivas, desde los automóviles, los aviones, las líneas aéreas, los ascensores, el comercio exterior, por supuesto, la moda, la construcción, la energía, la química, la consultoría, que también la he hecho, los servicios financieros, los seguros, la distribución, el transporte, en fin, una cantidad de cosas que le podrían permitir, quizá como decía don Juan Tenorio, que ha recorrido, mi amor, toda la escala social, pues Carlos podría decir que ha recorrido mi vida toda la escala empresarial, porque realmente lo ha hecho. Pero además de esta capacidad de hombre-orquesta, sus cualidades personales también tienen una importancia decisiva a la hora de afrontar este reto de la marca España. Carlos tiene probado un alto sentido del Estado, capacidad de liderazgo indiscutible y de manejo de personas, que es muy importante porque al final son las personas las que hacen las cosas. Una cualidad rara avis en un puesto de tanta importancia como es la independencia política. Una persona que ha sabido mantenerse al margen de los vaivenes de la política y que le ha permitido actuar con la independencia que eso permite. Tiene además una probada capacidad de, como diría yo, de valentía. Dice él mismo que José Lladó, aquí presente, le llamaba, decía que era la persona impertinente más pertinente que había conocido, en el sentido de que es capaz de afirmar las cosas con rigor, con valentía y sin miedo a que puedan gustar o no. Y luego una cosa muy importante, y es que Carlos ha procurado siempre trabajar en lo que le gusta. Y eso es el ideal de cualquiera de nosotros, que es conseguir unir vocación y destino. Es algo muy difícil de conseguir, requiere renuncias, muchas veces renuncias de carácter económico, pero que producen una gran satisfacción cuando se consiguen. Tiene además una circunstancia particularmente importante o valiosa, yo creo, para esta misión que tiene encomendada ahora, y es que ha trabajado 21 años con los alemanes, y eso pues en Mercedes-Benz, España. Eso es una cosa muy importante porque hasta que la selección española invadió los estadios del mundo, se decía que el fútbol era un juego con un balón en que 11 contra 11 jugaban y ganaba siempre Alemania. Ahora yo, con permiso de los políticos y los diplomáticos expertos en Europa, creo que Europa se acerca a un juego o un estadio de 27 estados que compiten todos contra todos y sigue ganando siempre Alemania. Con lo cual, pues una persona que los conoce bien, que los quiere, que los aprecia, que es apreciado por ellos, es también un buen interlocutor para hablar con el poderoso. La difusión de la idea de España tendrá que hacerla Carlos de manera machacona, de manera insistente. Él cuenta que en un viaje de estudios o de promoción comercial a China, sus interlocutores le contaban todo el tiempo las maldades de la llamada y famosa banda de los cuatro, y uno tras otro repetían aquello. Y se preguntaron los miembros de la misión qué pasaba, por qué estos señores repetían aquello tanto, y le preguntaron a la intérprete, y la intérprete les dijo: miren, China es un país muy grande y hay que repetirlo a todo el mundo durante 4 o 5 años para que se enteren los 1.000 millones de chinos, porque si no, no se enteran. Esto habrá que hacer lo mismo. España es, si me permiten la expresión, una vieja dama venida a menos, un poquito. Pero como vieja dama guarda muy buenas maneras, tiene un pasado muy exhibible y muy vistoso,
y tiene además un pozo de sabiduría y de conocimiento que la penuria actual no conseguirá hacer desaparecer. Tenemos, por tanto, mucho de lo que podemos exhibir. Nos falta, sencillamente, creérnoslo, en buena medida. Decía Javier Solana, hablando del 11 de septiembre en Nueva York, que la motivación es la peor arma de destrucción masiva, y si no, que se lo pregunten a Mohammed Atta, el que llevó el avión de las Torres Gemelas. La motivación es fundamental y yo creo que es importantísimo, por eso, que este alto comisionado haya recaído en una persona como Carlos Espinosa de los Monteros, porque es persona altamente motivada, altamente dispuesta a llevar a cabo con tesón una actividad como esta. Él ha vendido hasta ahora de todo. Ahora le toca algo mucho más bonito, importante y trascendente, que es vender España. No vender a España, sino vender España. Y vender España pues es algo tan honroso como complicado. Carlos, España es toda tuya, suya a ello. Enhorabuena. Excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, secretarios de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, representante del Partido Socialista Obrero Español, señoras, señores, amigos todos. Creo que he acertado plenamente solicitando a Rafael Espotorno que fuera mi presentador. Y lo he hecho consciente de que una persona como él solo tendría personas amables para mí y, al mismo tiempo, si mi presentación, charla o conferencia les decepciona, por lo menos habrían tenido la ocasión, la oportunidad de escuchar a Rafael Espotorno, que es una de las personas más brillantes y equilibradas que tenemos en España. Comparezco hoy ante esta prestigiosa tribuna cuando se cumplen más o menos 100 días laborables desde que fui designado para el puesto más bonito que hay en España. No el mejor remunerado, pero sí el más bonito. Han pasado unos 100 días y en estos 100 días he tenido constancia de que las dos preocupaciones con que arranqué se han materializado. Tenía dos preocupaciones. Una, que estábamos en momentos de dificultades económicas, de cierta recesión, de restricción del gasto, y que, por tanto, contaría con pocos medios presupuestarios. Confirmado. La segunda preocupación era el perímetro de mi actuación. ¿Qué es esto de la marca España? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué debe entenderse como marca España? A la semana de mi nombramiento empecé a recibir correos, comunicaciones que me vinieron a demostrar que efectivamente tenía un problema de saber cuál es el perímetro de la marca España. Tiene usted que poner letra al himno nacional. Tiene usted que revitalizar el flamenco, la única manifestación artística autóctona de España que se exhibía en los momentos de grandeza de nuestro país. Tiene usted que resolver esas 700.000 viviendas sin ocupar desde el Pirineo hasta Algeciras y ponerlas a disposición de los jubilados alemanes para que vengan ellos, sus hijos y sus nietos y recuperar la actividad económica. Estas y otras 50 propuestas similares, todas con algo de razón, venían a definir lo que tenía que hacer esta persona a la cual se le encomendaba esta honrosa, dignísima y preciosa función de defender la marca España. Yo siempre he tenido la tendencia a fijarme en el derecho comparado,
a intentar ver qué es lo que hacen los demás, especialmente los demás que han recorrido ya un camino y lo han hecho con éxito. Eso que en el mundo empresarial desde hace unos años se llama el benchmarking, intentar ver cómo se hacen las cosas por los demás, cuáles son los puntos fuertes, débiles, destacables de los que nos han precedido en abordar una cuestión. Y en las primeras semanas me dediqué a ver efectivamente qué es lo que han hecho sobre marca país los demás países, los países más desarrollados, los países a los que podemos envidiar y también países que quieren ocupar, que quieren posicionarse en las posiciones de vanguardia. De ese análisis, de ese estudio y de esas charlas con muchas personas que se han dedicado a promocionar la imagen de los distintos países, llegué a sacar una serie de conclusiones. La primera de ellas es que estos programas de defensa de la marca de un país son programas de Estado, son programas que tienen que incluir a todo el país. No son programas que se pueden patrimonializar por parte de un partido político. Si quieren tener éxito, si quieren cumplir sus fines, tienen que ser absorbidos, abordados y compartidos por todas las fuerzas de un país. Las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los jóvenes, los viejos, las instituciones, todos de alguna manera tienen que sentirse parte de ese programa, de ese plan de promocionar un país. Segunda conclusión que saqué, común a todos, es que son programas de largo plazo. No son programas que se hacen para un tiempo corto, inmediato, donde tenemos un problema, sino que son programas que tienen vocación de continuidad. Y son programas que algunas veces surgen o nacen en momentos de dificultad, en otros casos en momentos de bonanza, en unos casos para recuperar prestigio, en otros para mantenerlo, pero en cualquier caso son programas con vocación, como digo, de continuidad, vocación de permanecer durante muchos años y ser abordados por el país. Tercera conclusión, no se trata de una frivolidad, no es algo que sirva, como algunos críticos siempre dicen en estas circunstancias, para tapar las vergüenzas del Gobierno, para distraer la atención que en un momento puede estar concentrada en los problemas internos de un país. Es algo de más altura, algo que tiene que abordarse, como digo, lo mismo en momentos de recesión o momentos de optimismo. Estas características comunes a todos estos planes abordados por otros países nos hace poder considerar que esta labor que se inicia, aunque ha tenido sus etapas anteriores de preparación, y estoy muy agradecido a todos los que prestaron su trabajo, tanto desde el sector público como del sector privado, a ir conformando esta idea de la marca España. Estos programas, como digo, tienen que durar, tienen que ser apoyados por todos para tener éxito. Visto lo que se hacía en otros países, se me planteó un tema que me empezaba a preocupar también desde el principio, que era cómo vincular y asociar el problema desde el mercado interior hacia el mercado exterior. Y también aquí había una coincidencia de que si un país quiere vender su imagen, quiere proyectarla hacia el exterior, tiene que fortalecer enormemente los vínculos de integración del propio país. Tienen que ser los españoles los que se sientan orgullosos de pertenecer a este país, los que conozcan su realidad, los que conozcan su historia, su cultura, todos los aspectos que integran de alguna manera la imagen del país, los primeros que estén convencidos para que desde esta posición de convencimiento, de adopción y de plena identidad con su propio país puedan proyectar la imagen hacia afuera. A partir de este momento surgía otra cuestión. La marca es algo que en el mundo empresarial estamos acostumbrados a asociar con un logo, con un símbolo, con un eslogan,
incluso en algunos casos con un perfume o con un aroma. Pero la marca de un país es algo que pasa por encima de todo esto. Y por tanto, tuve que dejar claro que desde el principio, cuando estábamos hablando de marca España, estamos hablando de un intangible. No estamos hablando de algo que podamos tocar y visualizar, sino de un intangible que no es otra cosa que la suma de las percepciones que los demás tienen sobre nuestro país. Eso es la marca España. Y, por tanto, la marca España, de alguna manera, la estamos construyendo, en algunos casos destruyendo, todos los días con nuestras actuaciones. Desde el policía que recibe a un turista en la aduana de un aeropuerto y puede tirarle el pasaporte o decirle bienvenido a España, hasta la personalidad más importante del Gobierno con sus actuaciones en los distintos foros internacionales. Me parece que también sería casi innecesario, pero hago una breve referencia a por qué es importante tener una buena imagen de país. Me parece que es fácil, como digo, entender que no es lo mismo tener una buena imagen a efectos de vender nuestros productos, de exportar nuestros servicios, de recibir más o menos turistas, de recibir más o menos inversiones. En definitiva, el tener una buena imagen supone un caudal de beneficios para un país, mientras que tener una mala imagen supone pagar más por nuestros créditos, recibir menos turistas, recibir menos inversiones y, por tanto, me parece que la justificación económica está en la base y en la esencia de cualquier actuación que queramos hacer en favor de la marca de nuestro país. La marca España, como cualquier otra marca país, tiene dos componentes. Un componente estructural, permanente, que perdura en el tiempo y que está formado por nuestra historia, nuestra cultura, los clichés, los estereotipos, todo aquello que a lo largo de la historia, de alguna manera, se ha ido asociando con el país. Ese componente estructural es bastante permanente, bastante fijo y se tarda tiempo en modificar. Y adicionalmente a ese componente estructural hay otro componente coyuntural, un componente que es como la lluvia fina que cae sobre esa sólida superficie y que viene provocado por las noticias, por lo que está ocurriendo en el corto plazo. Y esa lluvia fina acaba calando si perdura en mucho tiempo esas noticias coyunturales. Si son noticias que en algún momento producen conmoción, pero que pasan con rapidez, no llegan a calar en la imagen del país, no llegan a modificar estructuralmente esa imagen. Por tanto, tenemos estos dos componentes y tenemos que actuar tanto sobre aquella parte estructural formada por deformaciones, por clichés que pueden no ser de nuestro agrado, como sobre las noticias, los mensajes que de alguna manera, con algún elemento negativo, pueden estar influyendo. Y hay veces que la imagen se ve distorsionada, en unos casos por desconocimiento, en otros por esos clichés y estereotipos, y en otros por un foco desproporcionado sobre algún elemento, como está ocurriendo en este momento con la situación económica. La situación económica está teniendo una incidencia muy superior a lo que normalmente influye en la conformación global de una imagen y está teniendo un peso desproporcionado, como digo. ¿Y cuál es la imagen que tiene España en estos momentos? La imagen de un país se mide hoy por una serie de instituciones que han ido depurando sistemas de análisis considerando diversos ingredientes. Y existen instituciones, como digo, independientes, prestigiosas, que se dedican a medir la imagen de nuestro país. La imagen de nuestro país es muy superior en el exterior a la imagen que tenemos los propios españoles de nosotros mismos. De un total de 200 países que existen en el mundo, estos índices, en general, nos sitúan en la segunda decena, en posiciones
12, 13, 14, 16. Me estoy refiriendo a estudios del Reputation Institute, de Interbrand, de Future Brand, de una serie de instituciones, la mayoría del mundo anglosajón, que se dedican a medir y a comparar la imagen de los distintos países. Como digo, estamos situados en esa segunda decena, con una ligera, pero solo ligera, tendencia a la baja. Nos hemos movido del 12 al 13, del 14 al 16, en algunos de estos índices. Sin embargo, en cuanto hace referencia a la imagen en el interior, la posición es mucho peor. En un reciente estudio hecho por una de estas consultoras sobre los 8 principales países europeos, se preguntaba a los nacionales de estos 8 países, se les pedía que valoraran a su propio país y a los otros 7. En todos los casos, con la excepción de Italia y de España, los nacionales de cada país valoraban al suyo por encima de los demás. Italia, los italianos se valoraban más o menos con la nota media que le daban los demás países, y los españoles nos valoramos sustancialmente por debajo, con notas medias entre 7 y 7,5 que nos otorgaban los demás. Nosotros nos dábamos un 5,9 como españoles. Esa falta de estima, esa carencia de autoestima, ese hipercriticismo que los españoles practicamos sobre nosotros mismos no es un buen compañero para facilitar después la comunicación hacia el exterior. Cuando yo a veces me quejo a los corresponsales extranjeros acreditados en España sobre la imagen que proyectan de nuestro país, la respuesta casi unánime, creo que están de alguna manera cartelizados para responder siempre lo mismo, me dicen: no hacemos nada más que reproducir lo que se publica en España, lo que comentan los españoles, lo que nos dicen sus propios compatriotas. Aquí tenemos, por tanto, un problema y tenemos un largo camino que recorrer en recuperar esa autoestima, en lograr, de alguna manera, el que volvamos a sentirnos, como nos hemos sentido en otras épocas, orgullosos de ser españoles. Si nosotros preguntamos en la actualidad, y lo hicimos, a un grupo de extranjeros que nos trataran de identificar el país al que nos íbamos a referir, nos encontrábamos con los siguientes resultados. Les preguntábamos a alemanes, franceses, ingleses, holandeses e italianos que nos dijeran de qué país estábamos hablando cuando les decíamos que era un país que simultáneamente estaba proporcionando la ingeniería y la construcción para el segundo canal de Panamá y el ferrocarril de la Meca, el ferrocarril de alta velocidad de la Meca a Medina. Simultáneamente, ese país era un país que tenía una cadena de distribución con más de 6.000 establecimientos en los 5 continentes. Y simultáneamente estábamos hablando también de un país cuya tecnología controlaba 1/3 del tráfico aéreo en Europa. Y finalmente estamos hablando de un país que simultáneamente es el líder en trasplantes humanos y en organizaciones que también son líderes en el campo de asistencia a los ciegos y en otros muchos campos de cooperación. Menos del 5% de esos extranjeros consultados venían a coincidir que estábamos hablando de España, venían a identificar esas características como las de un país llamado España. Pero lo más grave no es que esa cifra fuera el 5%. Lo más grave es que esa misma consulta hecha a los españoles nos daba menos del 2% que identificaban que estábamos hablando de su país. Ese es el gran déficit que tenemos, un gran déficit de conocimiento de nuestra propia realidad. Parece que nos hemos recreado mucho más en las malas noticias, en las noticias negativas, que en todo lo que tiene de positivo nuestro país. ¿Y cuál es la imagen que queremos proyectar como marca España? ¿Cuál es la imagen que queremos que los nacionales de otros países y los propios españoles
tengamos lo más rápidamente posible, aunque, insisto, es una labor lenta y que requiere tiempo. La imagen que queremos proyectar básicamente se resume en 5 puntos. La de un país que combina la tradición y la modernidad. De alguna manera, expresado gráficamente, queremos que los norteamericanos, que celebran en los 2 próximos años los 500 años de la primera fundación de una ciudad en Estados Unidos, en el caso de San Agustín en Florida, o los 450 años de la fundación de todas las misiones españolas que desde el norte de California hasta el sur establecieron las ciudades de San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, San José, Carmel, etcétera. Queremos que esa imagen, primero que los norteamericanos sepan que eso lo hicieron los españoles y esa fue su contribución a la creación de un país y a la historia de Estados Unidos. Pero que eso enlaza con el hecho de que los arquitectos españoles han construido la Catedral de Los Ángeles, algunos de los edificios más emblemáticos de Chicago, que Moneo, que Calatrava, que Bofill, han hecho obras en Austin, Texas. Las empresas españolas constructoras han construido algunas de las autopistas más modernas que existen en este momento en Estados Unidos. Hacer ese puente de la tradición a la modernidad, que el país que fundó la primera ciudad en Estados Unidos, que montó el sistema de nominación de las calles y avenidas con el sistema numérico que se extendió luego por toda América, es también el que está construyendo esos edificios, esas carreteras, esas grandes obras de infraestructura. Tradición y modernidad. Queremos también que la imagen de nuestro país sea una imagen de un país sólido y solidario. Sólido como corresponde a la que es la cuarta economía de la Unión Europea, la cuarta potencia económica de Europa. Como corresponde a un país también que tiene empresas líderes en muchos sectores de tecnología media y en algunos de alta tecnología. Y simultáneamente a ese desarrollo económico importante, a esa solidez como país, como potencia económica, es también un país líder en solidaridad. Me he referido antes a la organización de trasplantes, me quiero referir también a otras organizaciones modélicas que tenemos en España, como es la ONCE, como es Cáritas, como son los bancos de alimentos, como son tantas y tantas organizaciones que muestran el carácter, el espíritu y la vocación solidaria de nuestro país. Y como es toda la labor que las agencias de cooperación realizan en terceros países y muy especialmente en el caso de Iberoamérica y de África. El tercer valor sobre el que queremos proyectar la imagen de España es la de que es un país que dispone de un idioma universal. Un idioma universal como es el español, segundo idioma más hablado en el mundo, segundo idioma más aprendido y estudiado en terceros países y segundo idioma en la comunicación en el mundo de las altas tecnologías. El cuarto tema, y probablemente es el más difícil de plasmar, pero sumamente importante, es el de que se considera España como un país fiable. Fiable en el tema reliable, en el sentido que dicen los americanos reliable, un país fiable política, jurídica y económicamente. En algunos de los índices que se miden en el mundo, estos componentes que hacen referencia a la seguridad jurídica, a la seguridad de los inversores extranjeros, a la seguridad de las leyes existentes en el país, salimos relativamente mal posicionados. Aquí también tenemos un camino largo que recorrer. Y finalmente, el quinto valor, que es un valor que tiene gran importancia en el mundo actual, es el de España como un país flexible. Lejos de posibles estereotipos que podían definir a España como un país excesivamente rígido, con escasa capacidad de adaptación, la historia reciente, desde la transición hasta hoy, nos muestra
que España ha dado muestras muy claras de tener una gran capacidad de adaptación. Y hoy, en el mundo empresarial, en el mundo económico, en el mundo político, los países, las empresas que son más admiradas son aquellas que efectivamente muestran una capacidad de adaptación a un mundo cambiante como el que nos ha tocado vivir. La transición realizada en España sin traumas aparece como un modelo que se cita por muchos países que han pasado o que están pasando por fases similares y que ven, en nuestro caso, un ejemplo a seguir. Pero también lo que se está haciendo ahora, lo que se está haciendo con dificultades, lo que son las reformas que se están acometiendo en el país, deben de servir también para proyectar esa imagen de que aún con dolor y con sufrimiento, España está cumpliendo con aquello a lo que se compromete. Si este año terminamos con una cifra de déficit público próxima a la comprometida, que pueda suponer disminuciones desde el 9,4% de déficit que teníamos a cifras próximas al 7%, estaremos mostrando al mundo que somos capaces de producir ajustes como no ha hecho ninguna otra economía en el mundo. Ninguna economía ha logrado reducir su déficit público en un 25% en un año. Esta capacidad de adaptación, esta flexibilidad, es otro de los valores sobre los que queremos construir y proyectar la imagen de España. Digo que no es tarea fácil ni tarea rápida, que no es fácil erradicar de las mentes aquellos prejuicios, aquellas imágenes, aquellos clichés o estereotipos que tienen. Es mucho más fácil construir la imagen de un país emergente, de un país pobre que, por las razones que sean, progresa, que modificar y recuperar valores de una imagen de un país que puede haber sufrido algún retroceso reciente. ¿Y cómo se construye todo esto? ¿Cómo se puede hacer? Pues básicamente la primera respuesta es de una claridad meridiana. Solo se puede hacer con el concurso de todos. Mejorar la imagen de nuestro país, recuperar el prestigio y proyectarlo hacia el exterior es un esfuerzo en el que estamos todos implicados. Hay que comenzar por tener un análisis correcto de la situación. Gracias a los estudios que ha hecho el Real Instituto Elcano y a toda esa información que nos proporcionan las instituciones a que antes me hacía referencia, sabemos dónde estamos, sabemos dónde están nuestros puntos débiles y también sabemos hacia dónde se quiere ir. ¿Qué le toca hacer al alto comisionado que les habla? Porque es fácil solicitar el concurso de todos, pero lo primero que me siento obligado a hacer es decir aquello a lo que estoy dispuesto a trabajar. Lo primero que se me encarga en el Real Decreto por el que se constituye este alto comisionado es la elaboración de un plan de acción. Mi intención es presentar al Gobierno en plazo relativamente próximo un plan de acción para los años 2013 y 2014. Un plan de acción que se va a basar en 4 pilares. 4 pilares sobre los que entiendo debe sustentarse toda la acción en favor de la marca España. El primero es el de coordinar la acción del sector público. El sector público está presente en la proyección de la imagen de España a través de una serie de organismos, instituciones, ministerios, direcciones generales. Y se le encomienda al alto comisionado la labor de coordinación de todos estos organismos que, por su importancia, todos ellos tienen algún presupuesto, todos ellos recortados, pero todavía tienen unos planes de acción propios. Aquí cito muy especialmente al ICEX, a Turespaña, al Cervantes, a la Carolina, a Elcano, a los ministerios de Defensa, de Agricultura, Alimentos de España, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Ministerio de Economía. Como ven ustedes, muchos organismos, muchos entes públicos que de alguna manera en sus ámbitos específicos de actuación vienen realizando tradicionalmente acciones de promoción y apoyo
de las empresas y de la imagen de España. Esa coordinación se va a fundamentar en 2 o 3 materializaciones. La primera es la constitución que ya se ha hecho de un Consejo de la Marca España, donde todos los responsables de estos organismos me van a ayudar, me están ayudando en el trabajo de formular ese plan de acción conjunto de toda la Administración española. El segundo es la creación de una página web en la cual vamos a incorporar todos estos valores positivos, todas esas actuaciones de España en el exterior, una página web de libre acceso para españoles y extranjeros, en español y en inglés, con el propósito de hacer un inventario de todo aquello de lo que podemos sentirnos orgullosos, de todo aquello que de alguna manera España puede ofrecer y ofrece al mundo. Y eventualmente, si tenemos recursos, intentaremos hacer una página intranet que permita la coordinación en tiempo real de todas estas actividades. Primera función, por tanto, que estamos desempeñando, coordinación de toda la acción del sector público. Segundo pilar es la cooperación con el sector privado. Nada de lo que hagamos puede hacerse de espaldas o ignorando los deseos, las aspiraciones y las contribuciones del sector privado. Se trata de apoyar a las empresas españolas en el exterior y a las empresas multinacionales que están establecidas en España y que crean riqueza y aportan tecnología y muchos valores a nuestra economía. Tenemos que encontrar, y estamos desarrollando, los mecanismos de colaboración para que esas empresas, cuando salgan al exterior o cuando quieran ofertar en un concurso, se sientan respaldadas a través de la red de embajadas, oficinas comerciales, oficinas de turismo, todas las oficinas que tiene España en el exterior. La intención del Alto Comisionado es recibir todas esas iniciativas, desarrollar programas conjuntos por países, por mercados, por áreas de actividad y encontrar fórmulas de cofinanciación para que este trabajo tenga la mayor efectividad. El tercer pilar es un pilar al que yo concedo enorme importancia. Es el pilar que consiste en acceder a las redes sociales. Yo tengo ya una edad suficientemente avanzada para ser un profano en este tema de las redes sociales, pero tengo algunas constataciones, básicamente a través de mis hijos. Ningún joven de menos de 40 años compra un periódico. Y no solo no compra un periódico, sino que aunque le den los periódicos gratis en universidades y en otros centros, no lo lee. Y sin embargo, están perfectamente informados de lo que ocurre en el mundo. Y esa información la obtienen básicamente a través de las redes sociales. Yo quiero que estemos presentes en las redes sociales, que todas estas buenas noticias que queremos difundir, que todos estos aspectos que queremos propagar, lo llegue a la juventud y a los no tan jóvenes a través de las redes sociales. Si yo digo que España es el segundo fabricante de Europa en automóviles, eso a la juventud no le dice nada. Pero si hay alguien que dice, jo tío, me acabo de enterar que hacemos más bugas que los franchutes, eso corre por la red social. Y el efecto es el mismo. El efecto es que una parte de la población, la parte más joven, se sienta orgullosa, vinculada, conocedora y divulgadora de lo que ocurre en España. Cuando fui nombrado recibí bastantes cartas de personas que, lógicamente, en una situación de desempleo como la que tiene España, buscaban un empleo. Pero recibí también bastantes cartas de jóvenes que me decían, tengo un trabajo en una auditoría, trabajo en una firma de consultoría, en una agencia de publicidad y quiero hacer algo por España. Quiero, de alguna manera, contribuir a esa labor que le han encomendado a ustedes. Una de las cosas que he hecho ha sido formar unos grupos de voluntarios con estas personas, a las cuales les estoy sumamente agradecido, que con un entusiasmo sin límite están trabajando en sus horas libres y presentándome proyectos y realizaciones
para penetrar en las páginas sociales, para crear redes y comunidades en las cuales podamos, a través de blogs, de tweets y otras cosas, otras palabras tremendas que no soy capaz de repetir y mucho menos de traducir, llegar a toda esa comunidad de gente. Quiero agradecer muy especialmente a estos voluntarios el trabajo que están haciendo y cuyas realizaciones espero empiecen a ver en la red aquellos que entran y consultan las redes. Y finalmente, el cuarto pilar sobre el que quiero trabajar es el de implicar a la diáspora. Implicar a la diáspora quiere decir tomar conciencia de esa enorme riqueza que tenemos con los españoles que están fuera, con los españoles que por unas razones u otras, profesionales o de exilio, se encuentran en el extranjero. Tenemos un sinfín de españoles en toda Iberoamérica, pero también en muchos países de Europa y en otros países del tercer mundo, que se sienten orgullosos de ser españoles, que llevan muchos años fuera y con los cuales quiero establecer un vínculo. Hablando con los irlandeses, me decían que el presidente de Irlanda va de promedio unas 5 veces al año a Estados Unidos. Una de ellas se entrevista con el presidente de Estados Unidos. Las otras 4 o 5 veces se entrevista con los irlandeses que están en Boston, en Nueva York, en Chicago. Tiene reuniones con esos irlandeses que han prosperado de alguna manera en la universidad, en el mundo empresarial, en el mundo científico, en hospitales, etc. Y les convence para que le ayuden a restaurar un castillo en Irlanda, a otros para que manden a sus hijos a estudiar al Trinity College, a otros para que vengan simplemente de vacaciones a Irlanda. Esa comunidad irlandesa está orgullosa de pertenecer a su país y no quiere romper los vínculos. Uno de los propósitos que tengo desde la marca España es integrar a todos estos españoles que están orgullosos de serlo y a muchos extranjeros que por vínculos familiares o por haber vivido o trabajado en España durante alguna parte de su vida se sienten también parte de nuestra vida, de nuestra cultura y que tienen que ser los que salgan desde sus posiciones de catedrático, de dean de un School of Business, de arquitecto o de médico en un hospital, que salgan cuando se publican artículos en la prensa, especialmente anglosajona, artículos difamatorios, artículos que se alejan mucho de la realidad. Y es muy importante que una de esas personas pueda coger una pluma y decir, pues lo que yo he visto, lo que yo vivo, lo que yo conozco de este país, se aleja mucho de lo que se está diciendo en ese artículo. Quiero crear unos círculos, unos clubs, un trabajo en red con todas estas personas. Y voy terminando. Como conclusión, les quiero decir que toda marca tiene unos componentes racionales y unos componentes emocionales. Yo trabajo porque estoy convencido que tanto los componentes racionales como los emocionales merecen la pena. Tras unos 100 días en el puesto, quiero transmitirles que tengo muchas razones para el optimismo. Hay mucho trabajo que realizar, mucho camino por recorrer, pero hay muy buenos fundamentos. En primer lugar, tenemos un país magnífico, un país que es apreciado por la juventud, es el país donde vienen más Erasmus de Europa, que es apreciado por los mayores, es el país que recibe mayor número de jubilados y es apreciado por todos los profesionales extranjeros que de alguna manera han trabajado en nuestro país. Contamos con un embajador extraordinario en la persona de Su Majestad el Rey, a quien ruego, Rafael, transmitas la expresión de mi lealtad, mi agradecimiento por cuanto ha hecho y por cuanto hace por nuestro país y mi deseo de un rápido restablecimiento. Tenemos unas empresas, más de 60.000 empresas exportadoras, que cada día están más presentes en el mundo con realizaciones dignas de admiración y de respeto. Disponemos de un idioma
que se expande, como he dicho antes, como segundo idioma en el mundo y que es un vehículo de cultura y de entendimiento para más de 500 millones de personas. Y tenemos muchos millones de españoles que están orgullosos de serlo y deseosos de defender la imagen, la reputación y el prestigio de nuestro país. No quiero terminar sin reconocer mi agradecimiento al presidente del Gobierno por haberme designado para este trabajo. Mi agradecimiento al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que sugirió mi nombre y me invitó a sumarme. A todo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que me ha prestado su ayuda, me ha prestado y me presta su ayuda, su apoyo y todas sus ideas y sugerencias. Y quiero agradecer también muy especialmente a mis directos colaboradores, pequeños pero selectos, como corresponde a un puesto como el que tengo. A todos ellos, muchísimas gracias. Si con todos estos mimbres que tenemos no somos capaces de hacer un gran cesto, es, ministro, porque te equivocaste al sugerir mi nombre. Muchas gracias. Bueno, la segunda parte siempre es el coloquio. He recibido 19 propuestas de preguntas. Las voy a agrupar un poco de genérico a concreto y dejo para el final la parte de la cosa, ¿no? De la cosa esta de las autonomías, federalismo y demás, ¿no? Enrique Gaspar dice, y apela a tu vida pasada, ¿cree que sería necesario para la marca España tener una compañía aérea de bandera con prestigio como lo fue Iberia y no lo que se está convirtiendo? Pues efectivamente tener una compañía aérea de prestigio ayuda y facilita las cosas, especialmente en aquellos sitios donde durante muchos años pues, la única manifestación externa de España que había pues era esa línea de bandera. Un colega, buen amigo tuyo y mío, dice, denos, está pesimista, 5 razones para mejorar nuestra estima porque la realidad hoy es muy dura. Bueno, yo creo que esa pregunta la he formulado antes de escuchar el final, ¿no? Yo creo que al final he dado 5 razones precisamente, ¿no? La de que tenemos un país magnífico, que lo estiman desde jóvenes hasta mayores, que tenemos una ayuda inestimable que yo he tenido ocasiones de comprobar directamente con nuestro rey, que consigue apoyos para nuestro país, nuestras empresas y, en definitiva, para nuestro bienestar, que tenemos un idioma que también nos está facilitando, que tenemos una realidad empresarial que en nada se parece a la que teníamos hace 15 o 20 años, empresas de las que podemos sentirnos muy orgullosos y que, en definitiva, pues la suma de todo eso yo creo que nos da más que motivos para estar orgullosos de nuestro país. Vale, ¿no? María José Cameno dice, a su juicio, 2 cosas. ¿Cuál es la causa de esta falta de autoestima y por qué no confían los mercados en España? Bueno, ahí hay dos preguntas implícitas, ¿no? La primera, sobre la causa de la autoestima. Pues yo creo que si analizamos a muchos de los intelectuales españoles desde la generación del 98 para aquí, hay muchas explicaciones sobre esa falta de autoestima a los españoles. Por un lado, somos un país muy pudoroso, que frente a los italianos, por ejemplo, que estarían en el otro extremo, pues nos da de alguna manera vergüenza el hablar de nosotros mismos, de nuestros atributos más positivos, y tenemos ese pudor que lo frena. Después, yo creo que ha habido una despreocupación general. Cuando yo veo, y es un tema que les he encargado a uno de los equipos de voluntarios, el que me estudie cuántas horas se dedican en la enseñanza al conocimiento del propio país, sin entrar en el tema cualitativo de qué es lo que se enseña, sino simplemente cuánto se enseña, pues se queda uno pasmado de que el total
de horas que se dedican a la enseñanza de un niño de los 6 a los 18 años, que son pues unas 10.000, 9.000, 10.000 horas, pues menos de 300 se dedican a enseñar lo que es la geografía, la historia, la cultura, el arte y la literatura en nuestro propio país. Si no se nos enseña desde niños la realidad de nuestro propio país, pues es muy difícil que al final, cuando seamos adultos, si no tenemos una especial curiosidad intelectual, pues acabemos conociendo a nuestro país. Ahí tenemos un problema grave, un problema que hay que abordar y que hay que, de alguna manera, solucionar. En cuanto a la situación de los mercados exteriores, pues yo creo que estamos empezando a ver una inflexión de unos meses y casi diría un par de años, en los cuales eso ha sido una realidad, una falta de confianza en nuestro país, en lo que decíamos. No podemos decir que tenemos el sistema financiero mejor del mundo hasta que lo tengamos, ¿no? Si resulta que después tenemos que acudir diversas veces a pedir recursos para solucionar ese problema financiero, pues es indudable que no teníamos, por lo menos en la mitad de nuestro sistema financiero, el mejor del mundo, ¿no? Entonces, esa falta de credibilidad por la constatación de que cosas que decimos no se cumplen, pues contribuyen a esa desconfianza. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir todo lo que decimos. Hay algunas, bueno, del tema de educación hay luego un par de preguntas, pero hay algunas preguntas que se medio repiten, pero prefiero hacerlo, aunque dé dos vueltas a la noria, porque a veces 2 vueltas a la noria deja agua adicional, ¿no? Julio Pomés dice: nadie vende bien aquello que de verdad no se cree. ¿No le parece que el autoconvencimiento de nuestra capacidad y potencial sería la clave para mejorar la apreciación? Sí, respuesta sí. Entonces, sí, Julio Vidal dice: ¿se puede hacer marca España internacional con inglés macarrónico? ¿Se podría mejorar el problema con más cine original con subtítulos en español? ¿Qué hacen otros países? ¿Qué otras medidas? Pues sí, ese tema de los subtítulos es un tema que yo creo que hay una opinión mayoritaria de que fue un error el doblar las películas extranjeras, ¿no? Fue una cosa muy original de España, que no es la norma en el mundo. En el mundo se proyectan las películas en versiones originales y se utilizan subtítulos, lo cual facilita el interés y la aproximación hacia las lenguas extranjeras por parte de los nacionales del país, cosa que en España no se ha hecho. Pero, en fin, ahora ya estamos en ese tema de los idiomas. Creo que se está cambiando muchísimo y que ya las generaciones que están por debajo de los 12 años en los colegios en este momento tienen acceso a 2 y 3 idiomas, y hay bastantes colegios donde se está estudiando chino, en casi todos se estudia inglés. En fin, ahí yo creo que, aunque con retraso, se están poniendo las bases a la solución del problema. Modesto Lomba me manda 2 tarjetas muy pertinentes. Dice: ayer fallaron el Premio Nacional de Moda Manolo Blahnik, uno de los grandes creadores españoles en el mundo. ¿Van a trabajar con estos valores recuperándolos para la marca España? Ubicados como estamos en un país importante en moda, como creadores y líderes en moda, ¿van a trabajar para asociar e incorporar la marca País España, a Zara, a otras marcas, a la moda? Pues a todo que sí, ¿no? A Modesto Lomba, que es un luchador por la moda española y que integra a muchos modistas, pues sí le quiero transmitir un mensaje de que la moda, estamos convencidos que efectivamente es uno de los puntos, o de los, iba a decir pilares, pero como lo he utilizado antes para otra cosa, pero uno de los elementos que integran la imagen de un país. Y creo que a la moda, aunque mucha gente de la moda piensa que no, yo creo que a la moda, a través del ICEX, se le ha ayudado durante mucho tiempo y se le sigue ayudando. El problema
con la moda como otros sectores creativos es que hay mucha diferencia de opiniones dentro, porque son todos creativos, entonces todos tienen sus propias ideas sobre cómo hacer esto, pero yo creo que se le ayuda y se le va a seguir ayudando a la moda, integrándola como un elemento importante de la marca España. Francisco Berroya, también en estas líneas, dice las pymes, los microsectores, como el que él representa, que es las empresas de medio ambiente, generan un alto volumen de empleo, tienen altísimo grado de especialización y es un modelo que deberíamos exportar. ¿Por qué solo se mira y apoya a las grandes compañías cuando en España además hay muchas medias y pequeñas que están bien implantadas fuera desde hace años? ¿Hay alguna hoja de ruta para que las pymes contribuyan a todo esto y se las ayude? Bueno, no es que se ayude solo a las grandes empresas, porque si le preguntamos lo mismo a las grandes empresas, pues dirán que no se les ayuda tampoco. Pero lo que ocurre es que las grandes empresas facilitan la interlocución. Las pymes son muchas y dispersas. Y no hay que olvidar el efecto tracción que tienen las grandes empresas. Las grandes empresas que consiguen concursos, contratos, que se instalan en el exterior, pues arrastran con sí a un número importante de sus proveedores, de sus subcontratistas, de todas estas empresas. Ayer estuve en Mondragón, en San Sebastián, con la Corporación Mondragón, que como saben es una gran cooperativa, la mayor cooperativa europea, y integrado por un sinfín de pequeñas cooperativas que están haciendo un trabajo muy importante de facilitar la salida de esas pymes, las propias de la corporación y terceras hacia el mundo, ¿no? Y se planteaba este problema de cómo se puede internacionalizar a la pequeña y mediana empresa. Pues depende mucho de las personas. Hay pequeñas y medianas empresas con 15 o 20 empleados que están ya facturando el 70% de su producción fuera. En cambio hay otras pues de 200 que no son capaces por miedos, por resistencias a los cambios culturales, a acometer este tema. Es uno de los temas que poco a poco se va haciendo. Muchas veces la necesidad facilita la virtud y la caída del mercado interior pues ha hecho que muchas pequeñas y medianas empresas hayan abordado el tema de salir hacia el exterior con menos miedos y complejos de los que tenían cuando tenían un mercado interior garantizado, ¿no? Tema que has apuntado, pero Alfonso Jiménez dice España es el principal receptor europeo de alumnos internacionales. ¿Cómo se puede aprovechar esos miles de alumnos, de estudiantes universitarios que vienen cada curso a España para convertirlos en embajadores de marca? Bueno, ahí tenemos muchas instituciones a distintos niveles que efectivamente son receptores de estudiantes. Tenemos las personas que vienen a hacer un curso en los programas de intercambio de Erasmus. Aseguro que todos esos son embajadores, en una gigantesca mayoría son embajadores de España cuando vuelven a sus países. Muchos se enamoran aquí y vuelven para seguir manteniendo esas relaciones. Tenemos luego el nivel de las universidades, donde hay programas de becas muy importantes. El Santander tiene un programa muy importante en las universidades. Tenemos después las business schools, que están a la cabeza de Europa, incluso en los listados mundiales, y que tienen porcentajes superiores al 50% de alumnos extranjeros, y que tienen sus clubs y sus círculos de antiguos alumnos. Tenemos luego instituciones como la Fundación Carolina, que trae también a líderes de los países iberoamericanos que posteriormente ocupan puestos importantes en la administración de estos países y son también una punta de lanza que tenemos. Y todo esto está bastante bien organizado, es decir, las universidades, las escuelas, las Carolinas tienen sus bases de datos, tienen personas con las que mantienen contacto y que son parte, de alguna manera, de esa diáspora a la que me refería anteriormente, de personas que están en sitios cada vez más claves e importantes y que se convierten de facto en embajadores de España. Alberto Durán, de la Fundación 11, además de que te desea suerte y que te salgan las cosas, te dice, la pata social, ¿cómo van a construir la pata social de la marca España? Pues me imagino que con ayuda de la 11, ¿no?
con ayuda de la ONCE y otras entidades que también voluntariamente pues, nos están aportando ideas y están dispuestos a hacer actividades conjuntas. Y Ignacio Buqueras, como sabes, sostiene y No defiende... puedo hacer nada en lo de los horarios. Dentro de las muchas cosas que tengo que hacer, la de los horarios, no puedo hacer nada. No, pero él está hablando ahí de cómo eliminar el presentismo, cómo el prime time de las televisiones. No puedes hacer nada. Yo creo que no, que ahí no llego. Hay muchas cosas a las que no llego, ¿eh? Hay dos cuestiones que plantean Pedro Núñez Morgades y alguien que se apellida Javier Godoy sobre el tema de la educación. Cree que lo has apuntado al final de tu intervención, pero por darle otra vuelta, ¿sería posible incorporar en nuestras escuelas con sentido más efectivo y democrático el tema del sentimiento de pertenencia a la nación, incorporar en los planes educativos que se enseña a los niños a querer nuestra nación lejos de otras historias? Pues yo creo que sí, creo que es algo que una vez que... Aquí hemos tenido y tenemos todavía que terminar de limpiar los símbolos de nuestro país de connotaciones que no le han favorecido en los últimos años. Tenemos que conseguir que nuestra bandera sea percibida como una bandera de todos, que nadie, desde alguna posición política, como se hizo en el pasado, la extrema derecha hizo mucho daño, de alguna manera patrimonializando y reclamando para sí nuestros símbolos, nuestro escudo, nuestra bandera. Tenemos que terminar de limpiarlo de toda connotación política y tenemos que acabar consiguiendo que la bandera de España sea algo pues, de lo cual todos nos sintamos orgullosos y partícipes. Idealmente sería llegar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde cualquier persona, sea republicana, demócrata o abstencionista, pues tiene en su casa la bandera, en los edificios públicos la bandera, se le rinde tributo, en fin, todas esas cosas que para cualquiera que haya vivido en Estados Unidos resultan normales y familiares, pues tenemos que ir avanzando hacia eso y creo que algo hemos mejorado y el deporte ha contribuido mucho a eso. Yo creo que el sentimiento de ser español es un sentimiento que está en todos, o en un 90 y mucho % de la población, que está latente y que solo cuando hay alguna buena noticia, como han sido las últimas noticias deportivas, pues permite su exteriorización. Lo que tenemos que hacer es lograr que ese sentimiento de orgullo de pertenencia y de satisfacción de ser españoles pues no esté referido exclusivamente a los éxitos deportivos que no están garantizados que van a perdurar. Bueno, tres cuestiones antes de los temas autonómicos. Dice, ¿qué probabilidad hay de que cuando cambie el partido en el gobierno se mantengan estos planes y objetivos? Pues yo creo que hay bastantes probabilidades de que quiten al alto comisionado, pero que sigan con la idea, ¿no?, que es lo importante. Fernando Pimentel dice, ¿es negativo para la marca España el abandono del I+D+I en tiempos en que está cayendo el déficit público? Bueno, hoy dice el periódico que no se va a abandonar el I+D+I y el ministro responsable del ramo, que es el ministro de Economía, pues ha mandado yo creo que un mensaje de apoyo a continuar con la inversión de investigación, desarrollo e innovación que son uno de los pilares para el progreso de los países. Pablo Alzugaray, de la agencia Shackleton, dice muchas gracias por su claridad, pero me gustaría conocer su opinión sobre la responsabilidad de los medios de comunicación como creadores clave de esas percepciones que conforman la marca España y la actuación de algunos de ellos, de todos los signos, que parecen empeñados en contar solo lo negativo. No estoy diciendo que no cumplan con su obligación de contar la realidad, pero que ya sabes. O sea, ¿será verdad aquello de que no dejes nunca que la verdad te arruine un buen titular? Pues lo ha dicho él todo, ¿no? Y pertenece a los medios, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo suscribo. Alicia González, de Es Radio, de los medios, dice, ¿considera que la actitud de Artur Mas desde el 11 de septiembre ha dañado a la marca España? Pues naturalmente que la ha dañado, ¿no? La ha dañado, yo confío que en ese componente coyuntural que digo, de esa lluvia fina y que no cale en la parte más sólida y más estructural.
Pero todo lo que sea generar confusión, generar incertidumbres, generar preocupaciones, pues es algo que de alguna manera perjudica a lo que queremos mostrar como normalidad, como continuidad, como orden establecido, etcétera. Entonces, esas actuaciones desde el 11 de septiembre para aquí pues han hecho daño a la marca España, y no hay nada más que leer los periódicos que cuestionan si la secesión va a acabar teniendo lugar o no. Pues todo eso hace daño a la marca España, pero hace daño sobre todo a la marca Cataluña, porque yo he vivido desde bastante cerca lo que pasó en el Quebec y cómo, frente al entusiasmo de los secesionistas del Quebec, pues yo asistí desde Chicago a un traslado al otro lado del lago de todas las principales empresas, tanto multinacionales canadienses como extranjeras que tenían su sede en Montreal, hacia Toronto. Montreal generaba una renta per cápita que era casi el doble de la de Toronto. En el año 75, cuando visita de Gaulle Canadá y dice «Vive le Québec libre», 25 o 35 años después, la renta de Montreal, que sigue siendo una ciudad deliciosa y donde van a hacer una nieta mía dentro de 15 días, pues se ha partido por dos. Se ha partido por dos. Montreal ha dejado de ser el centro de Canadá, hoy es Toronto, ¿no? Entonces, estas aventuras normalmente acaban haciendo más daño a quien inicia la aventura que al destinatario de la misma. El problema es que 35 años después el pirómano ya no está, ¿no? Pero bueno, Luis Ayllón preguntaba algo parecido. Eva Tormo dice, ¿cómo se puede vender la imagen de España cuando hay 17 comunidades autónomas, algunas de ellas aspirando a segregarse, convertirse en otro país? ¿Podemos convencer a los demás de que en España nos podemos poner de acuerdo? Y algo parecido dice alguien que no firma. ¿Cómo piensa atajar, eso también te lo encargan a ti, la deriva autonómica que está generándose en el exterior de una imagen en el cual a cada certamen internacional hay 17 stand, pabellones, y no hay un stand de España? Pues todo eso se hace con más dificultad que si estuviéramos intentando vender una imagen única, ¿no? Hay un principio de marketing que dice el que tiene una marca tiene una marca, el que tiene dos marcas tiene media marca y el que tiene tres marcas no tiene marca, ¿no? Pues eso aplicado hasta 17 ya no sé cuánto quedaría de la marca, quedaría muy poco. Afortunadamente, y siempre viendo el vaso medio lleno, lo que es conocido fuera de España es España. Y ni Madrid, ni Albacete, ni Sabadell, pues llegan a ser conocidos. Entonces, lo que duele es ver que con todo lo que hay que trabajar se desperdicien recursos y esfuerzos en esta dispersión. Porque, como digo, lo único que se conoce en España, que se conoce en el extranjero es España. Irene Aguirrezábal, que es delegada del Gobierno vasco, dice: no ha mencionado en ningún momento las comunidades autónomas, pese a la evidente necesidad de ampliar la coordinación con la Administración autonómica. ¿Piensa incluir a las comunidades autónomas y a las administraciones de las mismas en la definición y promoción de España? ¿No cree que eso evitaría duplicidades y polémicas? Están absolutamente incluidas desde el principio y mi intención es, tan pronto como haya un gobierno vasco, ir a presentarme al nuevo presidente del gobierno vasco, y lo mismo en Cataluña, ofreciéndole todo el apoyo de la marca España para todo lo que hagamos en el exterior y solicitarle que lo hagamos conjuntamente. Bueno, pues hemos acabado el turno. Agradecerte porque Carlos tiene la ventaja de que es capaz de ir a lo general y luego aterrizarlo en lo concreto. En nombre de los patrocinadores le corresponde cerrar el acto a don Jorge Vela, director general de BT, que estás por ahí, Jorge. Quiero agradecerte, en primer lugar felicitarte por tu nombramiento y por tu gran intervención. Me gustaría también desearte y desearnos a todos que tengamos el mayor de los éxitos en cada uno de los objetivos que nos hemos marcado, que te has marcado para potenciar la marca España. Y me gustaría animarte también a que cuentes para potenciar nuestra marca con todas las multinacionales que trabajamos en España, porque creo que somos uno de los mejores ejemplos frente a los inversores extranjeros de que merece la pena apostar por España.
Nada más. Carlos Espinosa Los Monteros, Rafael Espotorno, autoridades y, por supuesto, todos los asistentes, muchísimas gracias por venir hoy a estar aquí con nosotros en este desayuno.